Arohanui korua ta'atoa ete mauhua ai ot kaingai he aroha tu matu nuna a oti mata o Terapanui ki korua ta'atoa ot korua hokorua mai pauro te tapati. Iti horane ko hanga ana matu muhakat ke atu ki korua ta'atoa i te tere ata o te mahana toru o te tapati nei he mahana i kai ai te mahina i te raa i ko huera e tahi apa o te henua. Mai te aroero tahai, mai mua o ahu kotiriku, o ahu tahai e o ahu vai uri, aroto i te tere ata o te mata o te Rapanui, i hakat ke atahi ai ki te ao ta'atoa. Les damos la más cordial bienvenida a este noticiero Parauapí. Junto con saludarlos muy afectuosamente, queremos en primer momento mostrarles la transmisión inédita y maravillosa que se desarrolló el día miércoles 2 de octubre en el sector de Tajay, donde por primera vez se transmitió en vivo todo desde el inicio y todo el desarrollo de lo que fue el eclipse solar anular. A continuación, por favor, no abandonen la transmisión del canal Mata o Terapanui. Los dejamos con unas maravillosas imágenes de lo que fue esa jornada. Quiero aprovecharme el momento también para hacer un canto ancestral que para mí es muy importante y para toda mi cultura, Así que, con todo el permiso de mis ancestros primero. Katangi te ako iro te koro. Este mauhua aie. Mote mahana monire, ko topa mai ati nuna amai te henua o tire, nuku tangata te ingoa o raua ko raipiyan, a raua he nuna aori nuna himene, i pai mai ai ki tatou ne ki te henua, mo hakat ke ai te raua ono, i te raua ori, i te raua himene. Ko vari a, ko oho a, ki te hare hapi tatoa, mo area i te mahana o te tatou ngā poki. Peira ana i te mahana hopu o tu tapatiraroena, I mua o te koro paina kori ko haamata ati o te eke irunga i te bicicleta MTV e kiera aroto i tere o hakarava e te mauhua aie. Mai ngā pokirikiriki ki te tanga api e peira ana ki te paari I ati ai aroto i te wahanei I hakatere e te piha o kondir o te tatou haretavana. Los hitos que marcaron el día lunes fue la llegada del grupo Ballet Raipiyan desde Chile continental, quienes arribaron a Rapa Nui y hicieron diversas presentaciones culturales en los distintos establecimientos educacionales de nuestra comuna. Junto con ello también tenemos unas breves imágenes y un breve resumen de lo que fue de la competencia de MTV que se desarrolló el día sábado de la semana recién pasada en el sector del gimnasio Coro Paina Cori, que contó con la participación de pequeños, jóvenes y también adultos. A continuación, un breve resumen de lo que fue la competencia organizada por la Corporación de Deporte y Recreación. En la isla se encuentra la agrupación folclórica Raipiyan, en la cual ellos están celebrando sus 20 años de trayectoria y por tercera vez acá en Rapa Nui.
En la siguiente nota conoceremos más acerca de su presentación que realizaron en conjunto con Toki en el gimnasio Coro Paina Cori. Queríamos contarles que esta actividad de hoy día que se hizo fue la actividad culmine de este encuentro cultural que se hizo con el grupo Capillán. Ellos en un principio nos contactaron cuando nació esta idea de parte de ellos de venir a compartir lo que están haciendo, y nosotros bueno, muy felices de poder colaborar, de poder hacer este encuentro y poder apoyar a que se materializara dentro de lo que nosotros podíamos ayudar. Así que muy contentos de lo que se dio en Toki también. Está cumpliendo 20 años y quisimos venir a celebrar acá a la isla. Esta es la tercera vez que viene Raipillán. Raipillán en mapudungún significa flor de espíritu. Nosotros acogemos niños, niñas y jóvenes, tenemos más de 300 en inclusión y psicosocial. ¿Ya? Creemos que el arte es un medio de transformación y cambio social. Es por ello que acogemos a todos estos niños en esta legua que es tan estigmatizada y que ha sido tan vulnerable su derecho. Este año quisimos estar acá, en esta isla maravillosa. Nos encanta su cultura, su belleza, todo. Vinimos a empaparnos, vinimos a investigar y también a entregar otro tipo de folclore de otros países, ya que somos todos hermanos. Muchas gracias por tener tanta belleza, muchas gracias por invitarnos y por permitirnos estar aquí. Vine al festival del Coro Paina Cori. Participé en Toki, fue una bonita experiencia, me gustó mucho porque hubo gente y no sé, se sintió emocionante. Vimos también las danzas de México y de otros lugares, fue hermoso. La importancia del intercambio artístico-cultural quedó reflejado en esta presentación en conjunto con Toki, a donde Raipillán hizo una presentación de sus bailes típicos mexicanos. Con un día completamente despejado se llevó a cabo la largada desde el punto de partida de la ATI Jacaqué, que se realizó a las 9 de la mañana, con 97 participantes, 3 categorías donde participaron niños, niñas, jóvenes y adultos. Tenemos 3 rutas, una ruta de 12 kilómetros, una de 27 y una de 53. En el caso de la ruta de 12 kilómetros tenemos categorías damas y varones para niños entre 8 y 12 años. Y en la ruta de los 27 tenemos para categorías damas y varones desde juvenil, open y máster. Lo mismo en la categoría de 53. ¿Cuántas personas más o menos se inscribieron para participar de esta competencia? Tenemos un total de 97 personas inscritas, considerando los apoderados que acompañan a los niños en la ruta de los 12K. Esteban, si nos puedes comentar de qué manera te preparaste para esta competencia. Pocaso, un par de vueltas que di un par de semanas antes, pero no mucho en realidad. ¿En qué categoría vas a competir? En 27 kilómetros. ¿Vienes en familia? ¿Vas a participar solo? ¿Cómo es tu...? Voy a participar solo, pero la familia me está acompañando acá. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta competencia? Tengo 2. La primera es lograr terminar vivo y la segunda ojalá no salir último, nada más. Miguel, ¿en qué categoría va a participar? Los 50 kilómetros. ¿De qué manera se preparó para esta competencia de la ATI Jacaqué? La verdad no mucho, no había mucho tiempo, pero hay que apechugar nomás. ¿Cuál es entonces la motivación para esta mañana? Mis viejos ahí, mi familia, mi hermana, hacerlo por ellos. Van a competir en familia entonces. Así es. Hacer deporte familiar. ¿Cuáles son las expectativas de esta vuelta? Terminarlo nomás, hacerlo y no rendirse, dar lo máximo que se pueda nomás. ¿Qué sentiste al llegar al primer lugar y cuánto fue el tiempo que te demoraste en llegar a la meta? Primero que todo, me gustó salir primer lugar, ya que desde hace rato estaba entrenando para poder lograr esto. Y mi tiempo fue de 36 minutos con 50 segundos. Y usted es el segundo lugar. ¿Cuánto fue su tiempo y qué sintió en participar de esta competencia? Mi tiempo fue 38 minutos con 11 segundos y lo que sentí fue
en la ida sentía mucho cansancio, en especial en esta parte, donde sentí que te tira. Después en la bajada sentía rico, porque podía ir súper rápido y era como refrescante. Y hice mucho menos tiempo que cuando practiqué esta ruta. Estas carreras cortas, si bien son cortas, pero son de mucha intensidad, mucha potencia, entonces de verdad fatiga más el viento en contra y la adrenalina que alguien puede venir detrás de ti, más lo hace más entretenido y también más agotador, pero bien, muy buena, muy intensa, así que esperar que lleguen los demás nomás y ver qué pasa, quién llega después de mí, no sé. ¿Cómo se preparó para esta competencia o no se preparó? Solo cuando cambiaron la hora, ahora en septiembre, hice como un training, entre comillas, pero no he entrenado. Pero la gracia es ser constante en el año, o sea, no tenéis por qué estar toda la semana matándote. Disfrutar, pedalear, ser constante y así mantener una base y después el entrenar no te va a costar mucho llegar a un nivel bueno. Dentro del grado amateur, me refiero. ¿Qué te parece participar de esta competencia? Me parece una muy buena instancia para hacer deporte. También agradecer a la Comdir por toda la organización, como siempre, todos los años. Cori, ¿qué sientes en este momento? Bueno, aparte del cansancio por dar esta vuelta. Maravilloso, porque es un paseo más por la isla. Veo que mucha gente se motiva también a hacer este deporte, es bonito, es bueno para el cuerpo, no lesiona. Y es maravilloso andar en bicicleta con estos paisajes hermosos como tenemos aquí en la isla. ¿Te preparaste para esta competencia? Sí, hay una gran preparación detrás igual, más mentalmente que físicamente, porque hay muy buenos participantes aquí, deportistas fuertes igual. Eso. Estoy feliz porque no me preparé tanto, he entrenado harto con mis amigos, pero entré al gimnasio y empecé a subir de volumen, entonces me sentía no confiado, pero había que darlo todo nomás. Entonces ahí con confianza, guardando energía en todos los puntos y ahí pude llegar bien acá. En primer lugar en esta competencia de monta. Bueno, súper bueno, estoy contento. Qué bueno que se hace esta competencia, entretenido para todos los que nos gusta el ciclismo en la isla. Así que felicitaciones a la MUNI por la organización. ¿Te preparaste para esta competencia? Sí, igual me preparé harto. Todas las semanas salía varias veces, hice la ruta cuando ya la habían anunciado, así que venía bien preparado, la verdad. Sí. Activando el deporte. Mensaje para la comunidad para que se motive a participar de estas actividades. De todas maneras, que se animen, que bueno, no es necesario en la competencia, pero en cualquier oportunidad hacer deporte, la bici es sana, qué mejor que el deporte, bueno, para la salud, para activarse uno mismo, como dices tú. En un ambiente completamente familiar fue el espíritu de esta competencia de ATI a ATI Jacaqui. Los competidores se mostraron entusiastas y ansiosos por mover sus bicicletas y recorrer los kilómetros participando de esta competencia. Te parau api o te mahana piti, o te vi e tahi ko Tamara Valenzuela te ingoa, i haamata i te taiere tahi mo to tatou ngā pokirikiriki. I roto i te taiere nei e hapiro a ki to tatou ngā poki o runga i te mahute. Pehe ana oka, pehe ana hore mai, ana varuvaru te kiri, ana to'o mai te mahute, ana tingi tingi, e peira a pehe ana rara ki te ra a, moriva pa i mo tano, mo haktitika, mo anga o te kahu. La noticia que marcó la jornada del día martes fue el inicio del taller de Tingi Tingi Mahute desarrollado por Tamara Valenzuela, que consiste básicamente en enseñarle a nuestros niños todo el proceso del mahute, desde la plantación, de la recolección del mismo y también de todo el proceso desde el baru-baru, tomar la corteza del mahute, tingi tingi y el proceso posterior que sirve para la confección de distintos trajes. Alrededor de 20 niños entre 7 y 11 años dan pie al taller de mahute, donde ellos comenzaron identificando la planta, cómo sacar la corteza y cómo realizar el tingi tingi mahute.
Tenemos acá es que se va a explicar todo el proceso desde el inicio de reconocer la planta, cuál es su nombre científico, cómo se debe partir, cuál es la acción de hacer tinitín. Los niños van a ir comprendiendo a lo largo también qué es lo que tiene que ver con la parte de Paru Majute, en donde se les va a enseñar lo que es la composición. A través de los tonos de Criea, se les va a brindar también la capacidad para que ellos puedan entender cómo generar luz y sombra, ya para que cuando ellos quieran competir, ya tengan esta noción de una estructura básica para poder ir y plasmar lo que ellos quieren hacer con su iconografía Rapa Nui. Ya, estos talleres tienen una capacidad de 20 estudiantes, ya, en un rango de edad de 7 a 17 años, ya. Gracias a todos ya estamos con los cupos listos. En esta ocasión, este primer taller, estamos trabajando en el taller Majute, ya, de Vicky Contreras, que es la maestra que está ejecutando tal taller. En el taller Majute, que es un taller donde tenemos réplicas de Manabay que muestran el cultivo de la planta ancestral. Tenemos plantas para la medicina, para el arte, para el alimento, y nos enfocamos más que nada con el majute. El majute es nuestro fuerte, estamos años trabajando con esto, con esta planta milenaria, maravillosa. En el año 2007 nosotros hicimos con la familia un proyecto de propagación del majute, propagación, cultivo y procesamiento. Entonces desde ahí que tenemos las plantas en el sector y trabajamos lo que es la técnica del tingui-tingui, además de reciclar los pedacitos que no se ocupan, el resto de lo más pequeño, todo se recicla para hacer papiros. Y ahora estamos con un grupo de niños pequeños de 7 años, 7 a 14 años. Estamos enseñándole a los niños lo que es la técnica del tingui-tingui. Desde cosechar la plantita, saber cosecharla bien para no matar la planta madre. Y el baru-baru, extraer la corteza. Un taller que tiene una duración aproximada de 2 meses para después dar inicio a la segunda fase, que es donde los niños aprenderán a hacer taray rongorongo. Te parau apio te mahanatorgo te tapa tinei te hua aie ko te ke atahi ae tatou irungai te rangi. Ko tomo mai a te mahana o te kait mahina i te raa. Ko hura a te ko ai kiera. I roto i te roa nei, te piha o te angaturita o te hare tawana e tahi awa e atua tū maa i anga i oh mai ai mo haka i te ki te tangata peira ana mo hapi ki te mauruhia e pai mai nek tātou nei pe he tātou ana haka tere riva mo rā mahana. Y por fin llegó el día del esperado acontecimiento del eclipse solar anular. Es por eso que la Dirección de Turismo de Hare Tabana ha estado trabajando desde hace aproximadamente un mes hasta la fecha para el gran día, y también así poder instruir a nuestros visitantes dónde son los lugares óptimos para observar este gran fenómeno astronómico. Hoy tuvimos el gran evento de esta semana, el eclipse solar anular, que pudimos presenciar a través de 2 colegios, primero con el Colegio San Sebastián, que visitó Jangapico, y también con el Liceo Lorenzo Baeza Vega en Jangarevare. Para ver todos los detalles, vea la siguiente nota. Yolanda, efectivamente como Dirección de Turismo estamos organizando acá en Jangarevare para que vengan todos los turistas y nos podamos reunir acá y comunidad local. Pero no es solamente la Dirección de Turismo, sino que también es un trabajo que hemos tenido con varias instituciones, con Carabineros, con la Armada, por supuesto con Cernatur, Maugenúa también, que ha apoyado este trabajo, esta planificación, que se están llevando en distintas partes y puntos de la isla. En esta ocasión, como Dirección de Turismo, que estamos acá junto a Cernatur, nos tocó hacer el trabajo de invitar a nuestros amigos visitantes, pero también a los distintos colegios que están próximos ya a llegar, a este gran evento de la naturaleza que va a ocurrir más o menos entre las 1 y las 3 de la tarde. Para eso hemos invitado un conjunto de baile, hemos dispuesto de una feria de emprendedores, Piritaoa,
Así que los esperamos, bueno, y que salga todo bien el día de hoy. Estamos aquí junto con los niños del Colegio Lorenzo Baeza Vega, en Hanga Barevare, para ver el maravilloso eclipse lunar que está ahí, para que sea una experiencia también. Pero primero los profesores le hicieron una inducción durante estos días y creo que bastante bien, ha sido muy impresionante ya cuando empezó todo lo que era el eclipse. Para ellos fue sumamente emocionante ver del color naranjo que se veía en un inicio, así que no, todo súper bien y ha sido súper emocionante para los pequeños. También es increíble porque puedes ver muchas formas a donde se pone la luna y el sol. Aquí he tenido una experiencia muy linda viendo el eclipse con mis compañeros y la he pasado súper bien y estoy emocionado porque este es mi primer año y mi primera vez viendo el eclipse acá en la isla, porque acá no se da tanto los eclipses ni nada de eso. Entonces estoy súper feliz. Yo creo que nos van a preguntar nuestra experiencia, cómo lo pasamos y cómo fue. Y también nos dijeron que veamos harto el entorno, porque en una charla que tuvimos en el colegio nos dijeron que los perros como que se cansaban, entonces yo igual voy a estar atenta a todo eso. Este viaje lo estamos haciendo con mi pololo Joaquín por mi regalo de cumpleaños. Llegamos hace, yo creo que menos de una hora y es demasiado bonito los colores, acá en la naturaleza tan bonita, las flores, me encanta que nos reciban con esto igual. Nos entregaron unos lentes en el aeropuerto y ahora bueno, de suerte que logramos estar acá hoy día. Cuando vimos con los lentes recién, como que la luna se está achicando. La luna como que se está achicando de a poquito. Sí, esa es la parte favorita de la luna. Hicimos una disertación, dibujamos, hicimos otras cosas más como pruebas. La Honda, déjalo. Y está bonito, nunca yo he visto un eclipse de luna. Soy el tercero amigo del Colegio Católico y venimos a presenciar esta linda actividad como equipo con los chiquillos. Acá están desparramados un poquito por todos lados disfrutando, pero una linda experiencia inolvidable, así que no queríamos faltar de estar acá. Somos de Santiago, tenemos a la nueva Ceci acá, nos quedamos con ella. Bueno, estoy nervioso. Venimos a ver el eclipse a la isla, pero aparte conocer la cultura, porque yo es la primera vez que venía y decidí pedirle matrimonio a Connie acá en la isla. Feliz, muy feliz, precioso. Creo que es un día lleno de emociones y que nunca voy a olvidar. Y voy a volver acá con recuerdos, pero maravillosos. Así que feliz. Un eclipse que se celebró en Hanga Barevare con una multitud de gente, con el Liceo Lorenzo Baeza Vega, ya está con propuesta de matrimonio, así que es un muy buen balance de lo que fue la actividad en Hanga Barevare con el eclipse, el evento de la semana. Ete mauma ohi ite horani hakat kia tu korua ta toa ite manau o te nuna ainua peira ana o te turita iroto itraua manau orunga ite kai te mahina i te raa, pe he te raua manau, pe ihera ue yohoai y mata ita iai. Durante la jornada del día jueves, quisimos tomar la reacción de lo que fue el esperado acontecimiento del eclipse solar anular. A continuación, les mostraremos a través de las pantallas de Mata o Rapa Nui y del noticiero Parau Api la reacción de los visitantes y también de los Rapa Nui. Ayer tuvimos en Rapa Nui el eclipse solar anular y para saber qué pasó científicamente en nuestros cielos conversamos con el cazador de eclipse Jaime Yaneloni. Y la experiencia de este eclipse es único, fenomenal, ya que al mirarlo, este evento que nos regala el universo, se forma el emblemático anillo de fuego, que es cuando la luna cubre el sol, pero no de manera total, sino generando este efecto óptico que es increíble, que puede vivir, en este caso, la comunidad de Rapa Nui. El eclipse anular solar empezó a las 12:25 de la tarde, teniendo un clímax justo cuando se forma el anillo, a las 2:05 aproximadamente. Y esto terminó ya saliendo la luna de la periferia del sol aproximadamente como a las 3:15.
Y este evento, ¿cómo lo vivió la gente? Estaban todos pero expectantes, se dio cuenta que en el lugar que se realizó la observación en su mayoría, Tajaí, había muchos extranjeros que habían viajado especialmente para ver este fenómeno de nos regala el fondo cósmico del universo. Bueno, los astrónomos científicos hicimos un análisis de cuánto duran los eclipses y también cuánto es frecuentemente la realización de estos eventos. Aquí en la isla de Rapa Nui, el próximo eclipse, que va a ser total, va a ser en 300 años más. Así que ahora a esperar, si es posible reencarnarse o congelarse, sería como lo ideal. Pero por eso era tan expectante y había mucha prioridad y de informarlo en la comunidad aquí local de que puedan ver este fenómeno, algún regalito que nos entrega el universo. Bueno, uno de los fenómenos característicos que ocurrió acá en el eclipse solar anular es que sí hubo una baja de temperatura, disminuyó un poco su luminosidad, pero no fue total. Entonces, de las cuales puede ser que algún tipo de aves, un poco de fauna, haya podido cambiar un poco su percepción, digamos, del medio ambiente y hayan adquirido algunas cualidades, digo, alimenticias o de salida, pero no afecta en el paso del clima meteorológico, solamente a nivel de luminosidad, que fue muy tenue, que se pudo apreciar una mini sombra. Un evento astronómico que no se volverá a repetir en 300 años más. Hoy se presentó en el Consejo Municipal el informe de Contraloría en el que evalúa a la municipalidad sin reparos. Y de conformidad con lo ordenado por Contraloría, en mi calidad de ministro de Fe del Consejo Municipal, en sesión de hoy, sesión número 28 del Honorable Consejo, de fecha viernes 4 de octubre, y se entrega a todos los concejales de su copia del informe final 427 de la auditoría que se realizó a la municipalidad. Y hemos recibido de Contraloría General un informe donde a nosotros nos auditaron hace 2 meses, durante 2 semanas, revisando todos los informes financieros que nosotros tenemos actualmente en forma ordenada, transparente, y la verdad las cosas nos encontramos hoy en día contentos, orgullosos, porque el informe que viene, la verdad, de forma, hay cosas que tenemos que mejorar administrativamente, en eso estamos, ya lo estamos ejecutando, porque manejar los recursos que tenemos hoy en día no es fácil, como lo vuelvo a repetir. Somos dentro de todas las municipalidades, 365 municipalidades, creamos una planta. Hace 7 años atrás fuimos la primera en aprobar ante la Contraloría General. Contento con esta planta porque pudimos crear nuevos cargos, nuevas direcciones, nuevas jefaturas, administrativos y auxiliares, quienes tienen hoy día un trabajo. Ese informe dice que tenemos una alcaldía limpia, perfecta. Cosas administrativas que mejorar, sí señor, pero ante todas las 365 municipalidades me siento orgullosa de trabajar con el alcalde, mi equipo, las direcciones y bueno, entregar toda la transparencia que existe hoy día en la municipalidad hacia la comunidad. Con orgullo podemos decir que la Municipalidad de Rapa Nui ha llevado su administración financiera de manera óptima. Te mauma oje, ite horanei he vanangamai te tangata te ingoaco en Somoglia. Ahí he tangata hatu ite planetario otkainga. Mohaka itmeitato orungai to onamnau. Aro tuiteroa científico era o te kohura y hetuai ineit kainga. A continuación tenemos la entrevista con Enzo Moglia, el encargado del planetario Rapa Nui, quien nos va a contar un poco sobre el área técnica y astronómica de este gran evento de eclipse solar anular. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Muy buenas noches, nos encontramos en un nuevo espacio de entrevista del día domingo. Acá junto a nuestro invitado tenemos en esta mesa a Enzo Moglia, quien es director de la organización Planetario Rapa Nui, también es profesor, docente y realiza distintas actividades
Enzo, muchas gracias por estar y por acompañarnos en esta jornada. No, muchas gracias a ti y a todo tu equipo y feliz en poder compartir esta experiencia que tuvimos hace poco tiempo atrás. Exactamente, porque hace pocos días que estuvimos cubriéndolo ampliamente a través del canal Matador de la Panú y también Radio Panuquena, vivimos lo que fue el eclipse solar y anular, este fenómeno único que quizás no podremos vivir nuevamente. Quiero que nos explique en términos sencillos qué significa o cómo explicamos este fenómeno que vivimos acá en La Panú y que se puede apreciar de tan buena manera. Bueno, este es un fenómeno astronómico donde juegan 3 elementos principales el rol para poder provocar este maravilloso efecto. Primero está el Sol, después está la Tierra y está la Luna. Entonces, partamos de la base que la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra. Cuando hay una sincronía entre estos movimientos se generan los fenómenos que se llaman eclipses. Hay eclipses que se llaman eclipses solares total, donde el Sol está en una posición, la Luna está en una posición y la Tierra la Luna cubre el Sol provocando una sombra sobre la Tierra. Y esa sombra, cuando la miramos desde la Tierra, se ve que estuviese completamente cubierto el Sol por la posición de la Luna. La otra es cuando parte de la Luna pasa por esta trayectoria, esta sincronía, provocando lo que se llama un eclipse solar parcial. Y está la tercera que se llama la anular, que consiste en que cuando la Luna está en cierta distancia con la Tierra, que es el apogeo, es decir, la distancia más lejana, se genera no el cubrimiento completo del Sol, mirado desde la Tierra, sino que una parte, generando lo que le llaman la corona de fuego. Que fue lo que vivimos. El anillo de fuego. El anillo de fuego. Y para que explique un poco a la gente que va a estar viendo esta nota, ¿qué tan probable es que este fenómeno ocurre de manera muy seguida y que ocurra más encima en un punto tan específico del Pacífico como es La Panú? Bueno, que ocurra este fenómeno nuevamente va a ser muchísimos años más, ¿ya? Es porque tiene que haber una cierta sincronía, porque cuando la Tierra gira alrededor del Sol, gira con cierto ángulo, ¿ya? Y cuando la Luna gira alrededor de la Tierra, gira también con cierto ángulo. Entonces, cuando se sincronizan estos ángulos, provoca este fenómeno. Porque si no, si estuvieran todos a nivel, ocurriría constantemente. Claro. Entonces esto va a ocurrir, yo creo, en varios cientos de años, varios decenas de años más. No me acuerdo específicamente la fecha, pero... Sí, se habla cerca de 300 millones de años más, así que bueno... Mucho menos, claro, pero vamos a estar y que por ahí. se dé en este punto sobre todo es algo muy único. Si nos puedes contar un poco, tú aparte eres profesor en una institución educacional, fueron con los niños y estuvieron avistando, ¿cierto?, este fenómeno todos juntos. ¿Cómo lo vieron los niños? ¿Cómo lo vivieron ellos que seguramente es primera vez que pueden ver algo así? Fue una experiencia, primero desde el origen, cómo se empezó a armar este proyecto, la idea de poder ir a presenciar este fenómeno, porque fueron caminando desde el colegio hasta el lugar donde se pudo observar. Por lo tanto, ya había una pequeña ansiedad por parte de los estudiantes. Después, cuando llegamos al lugar y empezaron a utilizar sus lentes, se empezó a apreciar ya por parte el inicio del eclipse. Y cuando llegó el momento del eclipse, había una nube gris, como siempre pasa acá en Rapa Nui a veces, y esa nube gris generó más tensión en los estudiantes, en los y las estudiantes, hasta que en un momento, ya que este fenómeno dura aproximadamente unos 5 o 6 minutos, llegó un momento en que se pudo despejar la nube y se pudo apreciar en su totalidad este fenómeno. Así es que hubo alegría, hubo asombro, generó una especie de situación muy especial porque la temperatura disminuyó. Y además la luminosidad del sector también disminuyó, por lo tanto era todo un ambiente muy propicio para poder experimentar y tener un fenómeno maravilloso como ese. Claro, justamente te quería preguntar acerca de eso porque en términos de las sensaciones que generó, pudimos hablar con un meteorólogo, nos dijo que bajó 1,6 grados la temperatura en el momento en que se produjo el eclipse, ¿cierto? Y hubieron distintas sensaciones, hay distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza. ¿Qué nos puede explicar con respecto a lo que se genera en el momento de que se produce la totalidad o el 100% de este eclipse? Bueno, hay fenómenos que son por efectos de la evolución, fenómenos de los seres vivos que son afectados. El solo hecho de que, por ejemplo, la Luna, cuando está más cerca de la Tierra en su proceso de rotación, genera la atracción de las mareas. Ya tenemos un fenómeno de la naturaleza, también tenemos el fenómeno de la luna llena, que provoca que los nutrientes de la planta puedan fluir mucho mejor por ella. Bueno, en este caso, como no fue un eclipse total, hay ciertos seres vivos en el planeta que no actuaron en este sector, no actuaron de la forma como nosotros podríamos haber pensado. Por ejemplo,
que las gallinas se fuesen a guardar, y otros más. En este caso no fue tan este fenómeno, pero sí se pudo percibir en nosotros que estábamos presenciando aquello. ¿Qué tan relevante es este punto o este fenómeno en el interés que puede generar en las nuevas generaciones, en los niños? Porque sin duda es algo muy especial, que se da de manera poco usual, que no se ve todos los días, y puede ser como una chispita que crezca en los niños este interés por la ciencia, por este mundo absolutamente nuevo y desconocido. Bueno, es súper buena tu pregunta, porque la gran mayoría de las veces que uno presencia este fenómeno es un fenómeno que dura tan poco tiempo y que pasa desapercibido, ¿ya? Inclusive el eclipse que acabamos de presenciar, si alguien no estuviese con los lentes, pasa completamente sin considerarlo. Claro. Pero genera una interrogante muy grande, es decir, ¿por qué se produce? Y al saber por qué se produce, los estudiantes, los niños, las niñas y toda la comunidad, les llama la atención averiguar con respecto a aquello, por lo tanto genera un fenómeno de autoaprendizaje. Claro. Y cuando los docentes en una planificación, en una actividad que ya se viene concretizando hace bastante tiempo, puede dar explicación a aquello y puede generar diferentes dinámicas, desde, por ejemplo, el arte. Alguien puede perfectamente dibujar un fenómeno del eclipse. Alguien quiere averiguar en profundidad con respecto a lo biológico. ¿Qué pasa en los eclipses en los seres vivos? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la música, en los poemas, en el lenguaje? Hay, el solo hecho de ocurrir este fenómeno provoca que todas las interrogantes que pueden tener las personas puedan ser, en cierta manera, respondidas porque generan inquietud. No, y también hay un tema demostrativo, porque se habla en teoría de lo que va a ocurrir, se experimenta y se comprueba que esto es cierto, lo cual refuerza de alguna manera el conocimiento en esta área de los niños. Claro, eso no es malo. Dentro de todo este tema, las ciencias naturales, lo que es la astronomía, que es una parte de las ciencias naturales, juega un rol fundamental, porque les da a los estudiantes, a los y las estudiantes, les da la posibilidad de poder primero comprender dónde estamos ubicados, qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, y cómo podemos explicar esos fenómenos mediante un lenguaje que es universal, que es el lenguaje de las matemáticas, que le permiten poder descubrir, descifrar patrones y poder entender fenómenos como, por ejemplo, el círculo, ¿ya? El área de un círculo, el radio de un círculo, el diámetro, la trayectoria de un cuerpo celeste alrededor de otro, que son movimientos de carácter elípticos algunos. Entonces, es una variedad de fenómenos que pueden ocurrir y que son elementos que le pueden ayudar a poder desarrollar y sacar su potencialidad, que es lo que uno busca como profesor. En este desarrollo del área, ustedes hicieron un taller que ha tenido diversa participación de parte de los mismos niños que han participado en distintas actividades. ¿Nos puedes contar algo con respecto a esto? ¿Cómo trabajan? ¿Cuántos niños son? ¿De qué manera están involucrando y generando este interés constante en la juventud acerca de la física, la matemática y toda esta área? El taller que tiene la Fundación Planetario Rapa Nui se llama Cojura A. Por lo tanto, tiene un poco relación con el tema del eclipse. Así que fue tomado ese nombre considerando la importancia que tiene este fenómeno. Ahora, en este taller existen 10 integrantes, niños y niñas que van desde sexto básico hasta octavo básico, con inquietudes, con intereses de diferentes áreas. Hay niños que les llama más bien el uso, aprender a manejar telescopios, hay otros de astrofísica, a otros que son muy importantes que tienen que ver con la astronomía cultural. Y hemos desarrollado investigación desde aproximadamente el año 2016, teniendo la posibilidad de salir 3 veces ya ganadores en el primer lugar. El primer premio fue el año 2017, en el 6º Congreso de Astronomía Escolar que se desarrolla en la Universidad de Concepción, el más importante de Chile, ganando un primer lugar con 2 estudiantes, David Enrique y Samuel Sandoval. David Enrique, perdón. ¿Ya? Y ahora que después el otro premio que obtuvimos fue en España, en Ciencia en Acción, que competimos contra 29.000 establecimientos educacionales de habla hispana y portuguesa, obteniendo el primer lugar en una modalidad que se llama Exaequo y que tenía que ver con la puesta de valor patrimonial en el tema de astronomía cultural, en el sector de Ajunay. Y el último premio, que fue gracias a Baijani Tepije y Samuel Falk, que fue un trabajo de investigación que se hizo en el sector de Tajay, ¿ya? Que permitieron mediante la utilización de tecnología, principalmente en una etapa del proceso utilizando inteligencia artificial, poder descifrar
una hipótesis, mejor dicho, responder a una hipótesis que se había planteado. Esto es un trabajo que se viene desarrollando hace bastante tiempo. Se hace todos los días viernes de 3 a 4 y media de la tarde. Es gratis para todos las y los niños de Rapa Nui, y que pueden asistir también los apoderados, pueden asistir. Así es que nos sentimos súper contentos, nos sentimos súper orgullosos, y este equipo está trabajando en otro proyecto que no quiero adelantar, pero tiene más bien relación con los petroglifos y este fenómeno arqueastronómico, es decir, la triangulación de varios elementos. Sí, antes y fuera de cámara estábamos conversando y tú me hablabas acerca de un elemento súper importante que tiene que ver con el interés, con esta multiforme manera, ¿cierto?, de comprender el mundo y de desarrollar, y que esto no está solamente centrado a un público específico, sino que se puede expandir a todos, que las inquietudes finalmente son inquietudes generales que tiene el ser humano en sí, de buscar y descubrir respuestas a lo que hay en su entorno. ¿Cómo este mundo que se ve tan técnico, tan complicado, se puede acercar y esto mismo llevar a toda la comunidad o a toda la gente que tenga un interés cercano a estos conceptos? Lo que pasa es que tenemos que partir de la base que el origen un poco de la existencia del ser humano fue gracias a la astronomía, porque la astronomía generó patrones, un patrón que ocurre que siempre ha sido por millones de años, y eso permitió poder descubrir ese patrón utilizando, por ejemplo, las matemáticas, la arquitectura, el dibujo, varias otras disciplinas, y eso permite poder descubrir diferentes elementos. Entonces nuestro taller lo que busca principalmente, ¿verdad?, es que puedan sacar la máxima potencialidad de los y las estudiantes, que si tienen interés por el arte y quieren conocer y les llama la atención las estrellas, bienvenido a ser, porque pueden desarrollar su inquietud en esa área, como en el arte, la música, la literatura, la historia. Por ejemplo, nos hemos topado con grandes poetas que le han hecho poemas a la luna, le han hecho poemas a las estrellas, grandes músicos que le han hecho canciones a las estrellas. Por lo tanto, no tenemos que solamente delimitar el espacio de acción que ellos puedan tener por el hecho de decir las matemáticas o las ciencias que están, las que rigen esta disciplina, no sea un elemento de rechazo, sino que sea más bien un elemento que acerque, que vean que la fórmula matemática o que el fenómeno que está ahí no es una cosa compleja, sino que es sencilla de entender. Eso es nuestra finalidad principal. Exacto. Me gustaría que pudiese de esta manera invitar y dirigirte a la comunidad, a los niños, a los padres que quizás han visto que sus hijos tienen intereses diversos y que quizás, no sé, no les gusta tanto el deporte o algún tipo de otra disciplina, que pueda dirigirte a ellos, que quizás están buscando en qué área desarrollar y qué talento potenciar en sus hijos, y un poco invitarlos a poder participar de estos talleres y del trabajo que están haciendo, o entregarles herramientas, ¿cierto?, que puedan expandir su conocimiento y su creatividad. Bueno, nosotros como fundación queremos dejar invitado a toda la comunidad para que puedan participar en este taller. Este taller se llama Cojura A, son los días viernes de 3 a 4 y media de la tarde. Todos y todas están invitados para que vengan, pueden ustedes también asistir y maravillarse con el universo, pero no solamente en el universo, sino también con la tecnología, y que puedan ver, por ejemplo, de que puedan hacer un poema, puedan hacer una canción, puedan escribir algo, puedan aprender de la historia de acá. Y lo que es muy, muy importante, generarle puesta de valor patrimonial a la comunidad Rapa Nui. Esa es la invitación que nosotros hacemos como fundación. Enzo, muchas gracias, ha sido un placer poder conversar contigo, tener este espacio de poder conversar acerca, ocupando la excusa, ¿cierto?, del eclipse, que pudimos apreciarlo para hablar de ciencia, para hablar de intereses, de creatividad y también de los mismos niños, ¿cierto?, y su desarrollo como personas y también como posibles científicos, no lo sabemos, ¿cierto? O posibles científicos, actores, arqueólogos, historiadores, músicos, todo lo que sea posible, porque ahí está la piedra angular de que tengamos una muy buena sociedad acá en Rapa Nui. Excelente. Bueno, y con ese mensaje nos quedamos y los invitamos, por supuesto, a que sigan toda la programación de Canal Mata de Rapa Nui y de Radio Manuquena. Estamos haciendo informes, ¿cierto?, constantemente de todo lo que está ocurriendo en la isla y trayendo estas temáticas tan interesantes para ustedes. Ha sido un placer que nos acompañaran esta noche y nos encontramos en una próxima oportunidad. Mauru y Orana.
La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Pehe kit korua mana wete hua aie te parau api o te tapatini. Hanga mau mato pahimata o terapnui haka iteatu que korua ta atoa orunga ite roa ta atoa ejetuena y nei itkainga. ¿Qué les pareció el breve resumen de lo que fue el noticiero Parau Api y de las breves noticias de esta semana? Como canal Mata o Terapanui, nuestra principal misión es mantenerlos siempre informados de la actualidad local. Como ana etehua aie, te Parau Api o te tapatini. Maururua tumato que korua ta atoa haima hatu, ot korua mata itaimai, ot korua ho korua mai. Y así hemos llegado al término del noticiero Parau Api. Como cada semana, agradecerles de todo corazón por acompañarnos semana a semana. Komao aetehua aie y orana tato en Maururu.